Bueno, señores, continuamos aquí en el rumbo de la tarde con todos los temas que estamos viendo en la agenda nacional. Y una de las grandes inquietudes que ha causado pues en la población es si en esta cumbre, ¿no?, de mandatarios, que hasta el momento se establece que son 14 países, solamente se han confirmado, tengo entendido, salvo si la noticia ha cambiado, 2 presidentes, que el presidente de Portugal estará llegando en el día de mañana, e incluso, perdón, hoy, y que el día de mañana estará en la Asamblea Nacional, tendrá un encuentro con los presidentes de ambas cámaras y también en el Palacio Nacional. Pues también está confirmada la visita del rey, que es quien, ¿no?, preside la Asamblea, si mal no tengo entendido. Y luego, hasta la fecha, se ha hablado de que vienen algunos vicepresidentes, cancilleres, pero no se ha confirmado del todo cuáles otros presidentes estarán en el país. Y un tema de inquietud nacional ha sido si se abordará o no el tema Haití. Sabemos que el tema con nuestro país hermano ha sido un tema de bastante controversia en el marco nuestro, y también que ha sido un buque insignia de nuestro presidente cada vez que ha podido estar en escenarios, ¿no?, a nivel internacional, donde ha planteado la problemática que representa Haití, o la problemática que tiene Haití, mejor dicho, y ha solicitado pues la intervención y el apoyo de estos organismos internacionales para poder, ¿no?, alivianar la carga que tiene nuestro hermano país Haití. Sin embargo, no se sabe si esto formará parte o no de la agenda en esta cumbre de mandatarios. Tengo entendido que el viernes la cumbre estará en el marco del sector del empresariado, y el sábado, que es el último día, se enmarcará en el sector de los jefes de Estado. Valentín. Bueno, lo que yo quisiera saber es si en la cumbre se va a tratar el tema, muy difícilmente, porque la cumbre es una cumbre de jefes de Estado. Ahí, por ejemplo, la oposición política no tiene acceso. Pero si estos escarceos que se están dando en la República Dominicana, y que yo mismo no encuentro lectura de la situación política actual. Estamos hablando, señores, de que el opositor principal, parece que eso como que no se entiende. El principal contendor del presidente de la República fue hecho preso. Miren, yo no quiero que se malinterprete. A mí poco me importa la política que lleve a efecto el presidente de la República, poco me importa también la política que lleve a efecto la oposición, porque en definitiva esos son propios de las mentalidades políticas, de las procuras de cada una de las partes que compueblan el escenario político de la República Dominicana. Pero a mí me importa el país. Y retrotraer el país a situaciones ya superadas, a estadios situacionales en el que uno no creía que se podía ver y que podría estar a la vuelta de la esquina, porque imagínate que el país de repente se encamine por una serie de protestas como la que estábamos acostumbrados a finales de los años 90 y durante principios de los años 2000, por una decisión que es política. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, lucha contra la corrupción, usted lo puede justificar como usted quiera. Que desde el punto de vista del asidero jurídico tampoco lo tiene. Porque una cosa que yo dije aquí y que mucha gente después ha tomado para sí, que debo reconocer que antes de la elucubración que hicimos, no era un asunto eminentemente particular o personal, sino que también en la elucubración participaba el doctor Manzano, Francisco Manzano, uno de los jóvenes más brillantes que conoce el derecho en la República Dominicana, sobre todo el derecho societario y lo que tiene que ver con el derecho penal económico. Entonces, decíamos, bueno, no hay necesidad de que se conozca medida de coerción para las personas que se encuentran ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con la cumbre? Bueno, que nosotros tenemos una crisis política. Entonces, ¿quién creó la crisis política? Bueno, alguien que no le interesaba que la cumbre pasara sin ser afeada, sin ser ajada. El PLD la ha jugado muy mal, no me refiero a esta oportunidad, sino a la reacción natural que debía tener como cuerpo cuando se empezaron las persecuciones políticas penales en la República Dominicana a cargo del Ministerio Público
independiente, entre comillas. Y cómo lo hizo mal, bueno, porque no buscó los precedentes. Yo recuerdo que cuando el doctor José Francisco Peña Gómez estaba siendo vilipendiado, atacado, afectado, perseguido por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que lo fue desde el punto de vista político, todos los foros internacionales de la República que tienen relación con la República Dominicana fueron testigos de la protesta enérgica que hacía el Partido Revolucionario Dominicano y sus enviados. Como yo tuve que salir un momentito por una llamada urgente, no me perdí un poco. Bueno, lo que pasa es que aquí empezamos, David, cuando empieza la historia del elefante y la lombriz en el examen, yo arranqué hablando de la cumbre y de que si en la cumbre se iba a tocar, exactamente, el elefante y la hormiga, y yo arranqué hablando de que si en la cumbre se tocaría, la gran incógnita ha sido si se tocará o no el tema de Haití. Y yo le agregué si se tocaría el problema político de la República Dominicana, la crisis política que tenemos aquí, que no se va a tratar. No se va a tratar, o tal vez la gente del PLD no se va a hacer escuchar. Mira, antes de comenzar el programa, yo le estaba diciendo a ustedes que yo fui miembro de la delegación dominicana que asistió a la tercera conferencia Cumbre Hispanoamericana que se celebró en Salvador, Bahía, Brasil. La primera fue en Guadalajara, la segunda fue en Madrid, y en esas dos fue Balaguer como presidente. En la tercera ya las condiciones de Balaguer no le permitían asistir. Ya yo no estaba en el gobierno, yo había renunciado como director de CORDE. Pero yo seguía mis relaciones. Ahí fue que usted duró 28 días en CORDE. Con vocero de la presidencia, con Leonel. Ahí duré yo 2 meses. Es decir, y duré 2 meses por una sencilla razón. Eran 23 empresas. Yo sabía que yo no iba a tocarlo nada que no debía tocar, pero no podía dar garantía de que otro no lo hiciera. Y que no se creyera que eso lo estaba haciendo porque a mí me tocaba una parte. Y entonces me di cuenta y me fui de ahí. Bueno, fuimos a esa conferencia, éramos la delegación de más bajo nivel en esa conferencia, porque el jefe de la delegación era vicepresidente, el segundo, Manuel Trullor, embajador adscrito a la Cancillería, y Miguel Guerrero, que no ocupaba ninguna posición en el gobierno. Por eso nada más nos dieron un solo carro. Pero en esa ocasión se discutió la inutilidad, o se habló mucho de la inutilidad de hacer esas reuniones todos los años, porque apenas era la tercera, y en el inicio de la tercera todavía los presidentes que asistían ahí se quejaban de que todavía iban discutiendo el programa y las propuestas de la conferencia, y todavía no se habían podido comenzar a aplicar las resoluciones de la primera conferencia de Guadalajara. Y entonces alguien Menem propuso, que era presidente de Argentina, propuso entonces que se hicieran 2 años. Y eso aparentemente estaba cobrando fuerza, pero gracias a la intervención del presidente de Cuba de entonces, Fidel Castro, se mantuvo de 1 año, porque Castro se quejaba de que era la única oportunidad que ellos tenían de reunirse frecuentemente y resolver los problemas como amigos y como camaradas o como colegas. Pero la verdad es que yo escribí, a mi regreso, años después, escribí un artículo sobre eso, que yo te reproduje y te lo mandé, decir la inutilidad. ¿Para qué sirven las conferencias cumbres hispanoamericanas? Bueno, tienen una utilidad evidente, es decir, que los presidentes tienen la oportunidad y la ocasión de estrechar lazos personales. Y eso es muy importante en las relaciones entre los países, porque no es lo mismo que un presidente que no conozca a otro presidente lo llame, y cuando son amigos, una llamada telefónica puede resolver un diferendo entre 2 países, y eso ocurre a menudo. Y esa es la única utilidad que yo le veo a esa conferencia, porque lo que se discute ahí es banalidad, una tras otra, y nada de eso tiene sentido, ni ninguna de esas, desde un principio. Ya esa conferencia tiene como 23 años, 25 años. Y toda siempre se habla de la cooperación entre los países, y la cooperación entre los países sigue siendo la misma de hace 25 o 26 años. De manera pues que yo no creo que hayamos avanzado mucho en lo que tiene que ver con la importancia de esa conferencia. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Eduarda, que se acaba de integrar. Bueno, buenas tardes a todos y gracias. Hoy llegando un poquito tarde, salí a las 3:10 de casa, pero lo creemos.
los tapones están insoportables. El tránsito en la ciudad está insoportable. Vamos, porque, perdón, que el líder aquí termine su... Sí, por favor. Sí, porque, miren, hay cosas que parecen insignificantes en un momento determinado, pero se pueden convertir de la misma forma que un copito de nieve se convierte en todo un alud que destruye. Hay cosas que hay que pensarlas. El estadista, yo siempre he dicho eso aquí, he dicho, el estadista tiene que ser no reactivo, no reaccionar. Tiene que ser una persona que piensa en frío, aunque esté en medio de un volcán lleno de lava. Sí, claro. Tiene que pensar en frío y saber qué decisiones se pueden tomar que no puedan afectar el todo nacional, que es lo más importante, el todo nacional. Entonces, mandar a apresar a estas personas, miren. ¿Te refieres al calamar? Mandar a apresar sobre todo a Gonzalo Castillo. Sí, eso es una afrenta de marca mayor. Ese es un error garrafal desde el punto de vista político y eso demuestra que nosotros, en términos estadísticos, y no hablo de estadista, no de estadístico, de la estadística como ciencia, tenemos problemas. Bueno, yo decía ayer. Permítame. Gabrielo Prince mató a Francisco Ferdinand. Parece una muerte simple de una persona que murió, el archiduque. Sí, la Primera Guerra Mundial. Trajo como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Entonces usted tiene que saber que hay acontecimientos un puente en Sarajevo que van detonando otras situaciones que pueden llevar. Oye, nosotros tenemos un país que hasta el momento ha estado transitando en paz. La fiesta se ha estado llevando en paz. Y es algo que permitió que tuviéramos desarrollo económico por 30, 40 años. Eso no se pone en riesgo por usted meter preso a una gente. Le voy a definir un término jurídico para pasar de una vez con usted, Miguel. Hay en el derecho una figura jurídica que ustedes la conocen mucho. Se llama amnistía. Amnistía. Perdón, ¿qué es la amnistía? Perdón. La amnistía es un perdón que se da a una persona que se sabe, o un grupo de personas que se sabe que están cometiendo actos delictivos. ¿Y sabe por qué se amnistía? Porque penarlo es un daño mayor que absolverlos. Bueno, pero normalmente la amnistía se da a quien ya ha sido condenado. No, eso es el indulto. El indulto. Entonces, yo le digo lo siguiente. Señor, usted metió preso a su contendor en las elecciones. Yo decía ayer que cuál es la diferencia entre eso y lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Ninguno. Lo que pasa es que eso lo está usted haciendo desde la ultraderecha y aquel desde una solapada izquierda que nadie entiende. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿y si eso desestabiliza el país? ¿Quién es el culpable de que se destabilice el país? La mojiganga esa que nosotros tenemos de persecución de la corrupción. La mojiganga mentirosa esa que tenemos de lucha contra la corrupción y Ministerio Público Independiente. A ellos no le van a pasar factura. Posiblemente sí, pero de colita. Porque la responsabilidad de todo cuanto pasa en una nación es del presidente de la República. Claro, pero ayer yo decía precisamente eso, Valentín. Que decía que esa decisión del Ministerio Público está oscureciendo el ambiente político nacional en un año preelectoral, donde están en juego tantas cosas. A mí me parece que es un error político que va a salir caro. Y yo tengo mucho temor de que realmente se dé y resulte en lo que tú temes también, ¿no? Que haya una alteración del orden, porque eso hace mucho más difícil el tránsito hacia un proceso electoral donde van a estar en juego muchas cosas. Además, que este proceso electoral, y ya es evidente de ello, está arrastrando la crispación que tuvimos y que vivimos en el pasado proceso electoral. Es decir, nada ha cambiado. Todo lo contrario, yo creo que esa crispación se ha ido encendiendo. Claro. Y cada día se pone más difícil de apagar, porque eso es un incendio. Es un incendio que no estamos hablando de un bosque, estamos hablando de la nación misma, ¿no? Vi que vinieron los asesores del gobierno en un vuelo hoy, los tres, ¿no lo vio?
No, yo tampoco lo vi. ¿Cuáles Sí, vinieron? Goicoechea y su gente. De Vengo. De Bengoechea, o como se llame, Goicoechea, Bengoechea y esas cosas, y todo lo que termina en Chea, que era una gran profesora allá en Boca Chica. Pero vinieron hoy porque la situación, usted sabe cómo es el asunto, don Miguel, ahora hay que vender un nuevo problema, ahora hay que crear un nuevo problema de distracción, como esta distracción, para que no se hable de lo que Julia habló perfectamente bien, maravillosamente bien, con respecto al tema del agua y la ley del agua que se propone desde el gobierno, para que no se hable también. Pero hay un código de agua que está en proceso reposa de hace más de 17 años. No, lo acaban de depositar, revisado, y el que tenga observación. Para que no se hable también de ese problema de 15,000 millones de que se habla, yo no tengo los elementos, en obras públicas. Para que no se hable, por ejemplo, del regalo que se hace a través de pensiones, injustificadas, el regalo del dinero del pueblo que ha hecho este gobierno. ¿Qué tú opinas de eso, Eduarda? Bueno, yo creo que, y lo decía en el 2021, ya desde hace un tiempecito, que advertía algunos elementos, ¿no?, en el sistema judicial de la República Dominicana que parecían un poquito más a circo que otra cosa. Y lo que ojalá pudiese ser es que el Ministerio Público pudiese en los tribunales pues de la República pues sustentar, ¿no?, los sometimientos que ha hecho, porque lo que ha sucedido lamentablemente con los diferentes sometimientos que ha hecho el Ministerio Público luego de advertir en diferentes momentos ante la opinión pública que son o tienen que ver con los casos de corrupción más grandes de la historia, al final han quedado desestimados una vez las personas pues se presentan y están en esto de la medida de coerción, porque el Ministerio Público carece de los elementos probatorios para ir a juicios de fondo. Entonces yo creo que más que ser estridentes ante los medios de comunicación, deberían seguir el debido proceso, siempre apegarse al tema de la presunción de la inocencia de la persona que están sometiendo a la acción de la justicia y probar en los tribunales y sustentar en los tribunales la acusación que ellos están haciendo, que no es lo que ha venido pasando en los casos que lamentablemente el Ministerio Público ha llevado. Lo que se avecinan son juicios sumarios. Eso es una realidad. Esa gente está condenada de antemano. Está condenada de mucho antes de que se les sometiera a la justicia y antes de que fueran detenidos. Ellos están condenados y es muy difícil que esa condena puedan resultar absueltos de esa condena. De la condena moral, obviamente. Y de la condena física. Exacto. Porque esa gente van ahí a la cárcel. Fíjate que una de las cosas, incluso que están utilizando un método de tortura psicológica. Lo detuvieron el sábado, ¿no? Creo que hubo un intento de audiencia para fijar medidas de coerción el lunes. Y la dejaron para el domingo. La dejaron para el domingo. No, fue a solicitud de los abogados porque el expediente tiene muchas páginas y ningún abogado puede preparar una defensa de 1.200, 1.500 páginas en 24 horas. Fue a pedimento de la barra de defensa. Bueno, pero entonces lo que deberían hacer es que esa gente ponerse en libertad y ponerle grilletes si quieren ir, pero dejarlo en su casa. Porque a mí me parece que se está abusando de recursos. Están abusando de unos recursos. Es que no le pueden poner absolutamente ninguna medida, porque la medida ya se agotó. No, yo lo sé. No, yo estoy hablando, espérese, fue lo que dije ayer, estoy hablando en legalidad. Mire. No, pero yo sé que tú tienes la razón y lo dijiste. Yo lo que quiero decir es que si es innecesario, ¿por qué lo detienen? ¿Por qué están presos? Porque están presos. Y están aislados porque no le permiten visita. Y no le permite muchísimas cosas. Están presos porque es parte del show, don Miguel. Sí, claro. Es el espectáculo. Es lo rimbombante, lo estridente, como decía la colega. La estridencia necesaria. Ellos necesitan que el espectáculo llegue a los incautos. Señores, aquí en este país la gente da por cierto lo que dicen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están enfilados a hacer vender la verdad del gobierno, Ministerio Público. Están comprometidos. No, escúcheme.
según me Porque yo enseñaron, soy parte de ese pero, Yo también. pero según me, Todos según acá. me enseñaron a mí, no sé si es así en estadística, la excepción lo único que hace es confirmar las reglas. Las reglas generales que están en todo. Usted es una excepción, yo lo reconozco, Julio es una excepción, también lo reconozco y lo agradezco, pero la generalidad, ya hablo de generalidad. Entonces te voy a recomendar algo. Dice, con excepción de algunos medios, la prensa está y entonces... Lo que pasa se es, vería mejor. oye, lo que pasa, hay varios segmentos a los que se le habla y hay diferentes medios que conectan con diferentes sectores de la población y se vuelven su liderazgo de opinión. Entonces, a partir de ahí, de acuerdo al nivel del razonamiento y de qué tanto view quiera ese representante de un medio, que un medio ahora mismo es un dispositivo, entonces se hará la estridencia que tú hablabas, pero no quiere decir que siempre sean dueños, porque hay muchos dueños de medios con un alto nivel de conciencia, un alto nivel de racionalidad, un alto nivel de saber que lo que no procede, porque serían al final de cuentas en Pero un círculo fíjate, los más afectados. Una de mis grandes luchas, si se puede llamar una lucha, Mein Kampf. en mi ejercicio periodístico, es que yo creo que la prensa dominicana, y he estado abogando por eso durante muchos años, ha eludido una responsabilidad. Claro. Ha eludido una tarea, más que es la fijación de los límites de su responsabilidad. Es decir, ¿quién debe fijar esos límites? ¿El gobierno? No. ¿La iglesia? ¿Los partidos políticos? No, la prensa. Es decir, y dentro de esos límites de su responsabilidad, preservar el concepto que para mí define la justa relación entre el gobierno, es decir, la autoridad pública, y la prensa, que es una relación de adversarios. Eso es lo que debe primar en una relación entre el gobierno y los medios de comunicación, entre los medios de comunicación y la autoridad pública. Además, los medios... Perdón, porque la autoridad pública es una autoridad por naturaleza autoritaria. Exacto. El nombre lo dice. Es decir, entonces, la prensa no puede... Uno de los problemas más grandes que hay aquí es los periódicos titulan y tutean a la gente. Luis dice tal cosa. ¿Quién es Luis? Luis Potenquini. Luis Chiflado. Luis Teófilo. Danilo. ¿Quién es Danilo? El licenciado Medina. El licenciado Abinader. Aquí eso crea un nivel de confianza. ¿Tú sabes lo que me enseñaron a mí de un principio? Lo primero que yo aprendí en el periodismo es que debía mantenerme un poco a una distancia del liderazgo político para evitar que mi corazón se identificara con él. Porque cuando tu corazón se identifica con un liderazgo, está perdida. Tu objetividad se pierde. No, pero hay algunos que se encargan de que ese enamoramiento del corazón se rompa, créame. Bueno, está Pero, bien. Créame, lo que hay quiero algunos que se decir es encargan de eso. Lo que quiero decir en sentido contrario es que hay que mantener una distancia prudente. Entonces eso de que Leonel, Luis, Danilo, Abel, es una falta de respeto. La gente, entonces si tú tienes ese tipo de confianza con una gente, ¿cómo tú puedes ser objetivo con esa gente? Justamente esa era la palabra que quería traer al debate a propósito de su opinión, porque se supone que los medios de comunicación no deben perder de vista esa objetividad, ¿no?, que debe caracterizar, porque por eso son un poder fáctico, porque se supone que a través de sus relatos llevan a la gente pues la información que necesita para que se cree su propia verdad y su propia opinión sobre los hechos, pero no puede ser objetivo cuando hay una relación de patrono, ¿verdad? Y de empleado, como sucede en muchos medios de comunicación, y por eso vemos que a veces la construcción de los relatos tienden a ser parcializados a la narrativa que el gobierno, sea cual sea, quiere contar a la población. Mira, de eso se trata, moldear la opinión pública. Esa práctica en la relación entre el gobierno y los medios de comunicación ha creado lo más pernicioso dentro de esa relación, que es la creación de una verdad oficial. Ajá. Aquí existe una verdad oficial. En el gobierno del PRM, en el gobierno del PLD existió, en el gobierno de la Fuerza del Pueblo, cuando sea gobierno, si llega a ser gobierno, va a existir esa verdad oficial, porque se ha construido a través de un tratamiento y una intimidad perniciosa
entre los medios de comunicación. Balaguer la tenía. Y, Claro. y la gente, y parte de esa verdad era que tú te perdías y nadie te encontraba. Claro. No, que esa libertad, tenemos que cuidarnos de esa verdad oficial y tener dudas. La primera obligación de un periodista es dudar de lo que te dice el gobierno. Pero yo lo que quiero es quedarme en lo que está ocurriendo. Yo mencioné los medios de comunicación de forma tangencial. Lo que yo creo que se está haciendo aquí es peligrosísimo. Peligrosísimo. Con eso estamos de acuerdo. Peligrosísimo. Y se puede estar encendiendo la tea de la discordia de forma incontrolable. Todo el mundo sabe el dinero que aquí se ha gastado desde el DICON, don Miguel, para sembrar la idea de Ministerio Público Independiente. Hasta tenían su anuncio, Ministerio Público Independiente, Gobierno de la República Dominicana, que a mí me encantaba y yo por eso lo decía. Todo el mundo sabe el dinero que se vendió, que se invirtió de los cuartos de los ciudadanos en los medios de comunicación para vender la idea de que nosotros estamos ante una justicia independiente y que lo que se persigue es la lucha contra la corrupción y que los ladrones para la cárcel y que devuelvan lo robado. Era el discurso centralizado del gobierno, que después como papagayos repetían en los medios de comunicación los aláteres, los correveidiles del gobierno. Esa es la realidad. Pero eso caló, claro que sí, caló de forma tal que la gente que no conoce absolutamente nada de lo que significa debido proceso de ley, de lo que eso le ha costado en sangre a la humanidad, no al pueblo dominicano, a la humanidad, de la lucha por las libertades que hoy se ven troncadas por procesos penales de persecución política. Todo lo que hemos transitado, todo lo que vivió Peña Gómez tratando de ser demócrata, lo que vivió Juan Bosch, lo que vivió Balaguer con su resistencia hasta cierto punto del post-Trujillato y de la Guerra Fría. Lo estamos desandando en días, pero a nadie le preocupa porque la gente lo que está viendo es que son de mi partido. Por eso yo aplaudí la posición de Hipólito Mejía. ¿A ti te preocupa? Yo aplaudí la posición de Hipólito Mejía, que dijo sí, eso es retaliación política, y aplaudí la posición de Elías Báez, que dijo eso es show y abuso de poder. Y después parece que le jalaron los moños y dijo no, yo no quiero show, yo lo que quiero es condena. Pero condena de qué, si el debido proceso de ley, que la persona es culpable cuando se demuestre que ha ajustado su conducta a una norma prescriptiva y se pronuncia sobre una sentencia con la cosa de la autoridad de lo irrevocablemente decidido. Está bien, pero yo lo que creo es que tú no generalices, Valentín, porque hay muchas excepciones, aquí hay mucha gente preocupada por lo que está pasando. Entonces, si ¿Pero y dónde están? Pero aquí están. Pero yo creo que los partidos políticos del sistema han sido muy responsables. Porque ¿Muy qué? Han sido responsables. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, Fuerza del Pueblo se pronunció. Sí. ¿Qué dijo Fuerza del Pueblo? Y lo que dijo Fuerza del Pueblo, ¿Qué? que es mi partido, dijo la presunción de la inocencia. Sí, ellos están detrás de todo esto. No, Sigue. Fuerza del Pueblo no está detrás de este Claro. tema. Fuerza del Pueblo ni siquiera se ha pronunciado en otro tema que no sea presunción de la inocencia y que tiro la piedra y escondo la mano. Y que las personas Tiro la piedra y que estén escondo la mano. involucradas, Fíjate que qué cosa sea la justicia fíjate qué cosa que la persona que lo decida. Fíjate qué cosa que la persona que le ganó a Leonel Fernández la interna de su partido está preso. Fíjate qué cosa que la persona que acusaban ellos de que fue la persona que trajo a Quirino para el show está preso. Fíjate qué cosa que la persona que financió ese supuesto ¿qué está poder preso. tiene Leonel entonces? De su gestión. Bueno, ellos llegaron aliados. Ellos llegaron aliados. Llegaron aliados. De su gestión no hay nadie. Bueno, vamos a conservar la temperatura. Dejemos el gallo loqueo. Y se nos acabó el tiempo. Regresamos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.